Buenísimo, vamos a arrancar con los procesos de entrevista. Mi plato más fuerte. Quiero que empieces teniendo una noción de los distintos tipos de entrevistas que se pueden llegar a dar. La primera que podemos tener es un screening o un llamado telefónico. Seguramente te pasó que te llaman de imprevisto preguntándote si aplicaste a esa posición, califican tu disponibilidad y el presupuesto para ese rol. En estos casos, lo que quiero que sepas es que si bien no es que sea adrede y lo hacen a propósito, pero del otro lado, o sea, de tu lado como candidato, obviamente vos aplicás un montón de posiciones y cuando te llaman te desorienta bastante. Mi recomendación, como para equilibrar un poco la cancha, lo que puedes hacer es decir, hola, mira, sí, en este momento no estoy disponible, me agarras ocupado, ¿qué te parece si seteamos una reunión y le das un horario? Eso te va a permitir a vos cortar el teléfono, dejar lo que estás haciendo, ir a ver, ok, a ver de qué empresa era, qué es lo que ofrecían, daban rango de plata o no, ok, sí, no, blanco, negro, dentro de mi rango de los trabajos que apliqué, está entre los que más me interesa o están los más abajo, en fin. Lo que tenés que hacer en estos casos es ganar tiempo, porque si no es muy probable que respondas por responder y puedas quemar una bala. Así que si te pasa esto, decís que estás ocupado, que te interesa hablar y da dos posibilidades de horario. Che, me puedes llamar, ¿qué te parece en una hora o en tal tiempo? Así que, dato. Próxima reunión, recursos humanos. Acá es lo más común, ¿sí? Donde se hace un chequeo de básicamente un fit cultural. Acá lo que tenés que hacer es muy sencillo. Recursos humanos, les tenés que caer bien, es ser simpático. Eh, si vas a ir al choque, llevarlas de perder, por más que tengas todas las habilidades. Tenés que demostrar que sos una persona que tiene la experiencia, que puede resolver los problemas que el departamento por el cual te están llamando, por el puesto que te están llamando, tiene, y trata de ser lo más agradable posible. Obviamente esto va a depender de tu necesidad. Si estás buscando trabajo porque no tenés nada, vas a hacer mucho más, vas a permitir muchas más cosas. Ahora, si vos estás en una situación donde tenés un trabajo y estás abierto a escuchar otras cosas, puedes ser un poquito más, bueno, ok, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Me explico? Entonces, con respeto, está todo bien. Ahora, obviamente va a depender de tu situación. La clave es, mientras mejor le caigas al que te está contactando de recursos humanos, esta parte es más fácil pasarla. Entrevista con un hiring manager o con un panel, ¿sí? Puede ser que tu futuro manager lleve a uno o dos miembros del equipo que van a ser tus compañeros para, bueno, testear qué onda el fit con el resto del equipo, testear tus habilidades, ver si hacen algún tipo de testeo a través de un caso práctico en el momento, como para ver tus habilidades también, qué conocimientos tenés y demás. Un business case o un assessment, como hoy está de moda, es básicamente obligatorio, hoy un proceso de entrevista donde te dan un caso técnico para evaluar alguna habilidad en particular. Por lo general suelen darse 24 a 72 horas y vos lo resolvés de una manera, digamos, individual y después lo presentás ante, bueno, de vuelta, un hiring manager o un panel. Entrevistas grupales. En las entrevistas grupales, yo hace rato que no tengo, pero sé que siguen existiendo, sobre todo para roles donde son más genéricos, ¿no? Pueden ser, no sé, asistentes administrativos o pueden ser, no sé, vendedores presenciales, etcétera. Lo que te puedo aconsejar en este tipo de entrevistas grupales es que tomes iniciativa. Seguramente va a llegar el momento donde va a decir, bueno, quien quiera pasar primero, bueno, ahí trata de siempre ser el primero, porque es fija que de todo el grupo, al que toma iniciativa se lo llama para una segunda entrevista. Es difícil levantar la mano y mostrar liderazgo y tomar iniciativa. Ahora, si quieres pasar a la segunda etapa, te sugiero que seas vos el que la muestre. Y por último, tenemos ahí las entrevistas situacionales. Para mí son las más justas, porque son preguntas situacionales ligadas a algún momento en el cual vos te sentiste o te pasó algo X y lo que quieren ver es
¿de qué forma vos resolvés algún problema? ¿Sí? También te pueden decir el que está ahora muy de moda, cuántas pelotitas de golf entran en un bondi de línea o en un estadio de fútbol. Ese tipo de preguntas que no tienen respuesta correcta a lo que apuntan es a que a evaluar la capacidad de análisis de una persona que está así, abajo de un foco y donde hay gente que lo está mirando y a ver cómo piensa. Entonces, no te enfoques en dar una respuesta correcta, sino mostrar cómo pensás en ese momento donde se puede decir que estás bajo cierta presión, ¿sí? Sobre todo cuando la pregunta te descoloca. Esto a mí me pasó. Me dijeron, ¿cuántas tarjetas de crédito crees que hay hoy en Argentina? Y fue ok. Me descolocó bastante. Pero bueno, eh, la idea de eso es, de vuelta, ver cómo vos pensás y qué tomás en cuenta para qué razonamiento haces para llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que se ve hoy en día en los procesos de entrevista? Se ve mucho interrogatorio, poca conversación. Gran parte de la culpa la tienen nosotros, digamos, los candidatos, que nos sentamos ahí y dejamos que nos bombardeen a preguntas. Vamos a hablar sobre eso. La empresa vomita información y no venden el puesto en cuestión. Eh, Esto que es el huevo o la gallina. ¿Por qué hoy en día se dan las entrevistas así? ¿Por qué hoy los empleadores, digamos, no se matan por vender una posición, sino que lo que hay es esto, ¿lo querés? No, bueno, llamo al de atrás. Entonces, hay cierta forma de cortar eso y todo empieza por uno, que es el candidato. Las empresas califican y los candidatos solamente asienten y no califican la empresa. El candidato, la gran desventaja que tiene es que va a una entrevista con el foco o con la meta de pasar a la siguiente entrevista y tener la oferta. Vos me dirás, che, Juan, y sí, es obvio, boludo, o sea, voy a una entrevista, quiero el trabajo. Sí, está bien, yo te entiendo. Ahora, me gustaría que trates de enfocarte en que no solamente tengas entrevistas cuando buscas un trabajo porque estás podrido, porque te quedaste sin laburo, sino que tener entrevistas cuando estás teniendo un trabajo. Estar siempre abierto a escuchar posibles cambios, porque te va a dar muchas ventajas que no me quiero detener ahora para no hacer este video eterno, pero es muy importante. Una de las cosas que te da es esto de que vos vas a empezar a calificar. A ver, bueno, yo hoy estoy bien. ¿Vos me querés dar algo mejor? Bueno, realmente, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Por qué yo debería ir a trabajar con ustedes? Contame, a mí en esta empresa, a mí me gusta trabajar en esta empresa porque tengo A, B y C. ¿Cómo manejan A, B y C ustedes? No esperes al final como para hacer preguntas. Los candidatos no aprovechan el espacio para negociar ni conocer sus futuros managers. Vamos a estar viendo más adelante cuáles son las preguntas que podés hacer para cada uno de los escenarios y vamos a estar hablando de lo que es la negociación. Negociación no significa quiero esto o el regateo, ¿sí? Negociación va de la mano de, bueno, vas a buscar algo que sea bueno para vos y que también le sirva a la empresa, un win-win. Me explico, no solamente vamos a hablar de lo monetario en negociación, hay muchas cosas que se pueden negociar. Y por último, y súper importante, los procesos de entrevista quedan en la nada sin recibir respuesta por parte de la empresa. Vamos a estar viendo después también algunas formas graciosas que yo utilizo en ventas como para asegurarme que cuando yo termino de vender un producto o un servicio, le pregunto a la otra persona cómo va a ser el seguimiento de aquí en adelante. ¿Cómo combatimos estas situaciones actuales que están sucediendo? Tomar la entrevista como una conversación o como una negociación. Hacer una buena preparación previa donde sabemos qué queremos ir a buscar. Preparar preguntas que nos puedan ayudar a entender si nosotros somos un buen fit. Parte de todo esto va en que vos entiendas cuáles son tus no negociables. Si yo estoy en pro trabajo remoto y me llega una entrevista y me dicen que tengo que pasar una modalidad híbrida, si el trabajo remoto es mi no negociable, es decir, bueno, listo, paremos la entrevista acá, yo no soy ese candidato, muchas gracias, hasta pronto. Ahora, si
Ustedes son flexibles en eso, dependiendo de los beneficios que puedan llegar a tener en esa oficina. Bueno, por eso, definí cuáles son tus no negociables. Pasa por la plata, pasa por la comodidad, pasa por dónde. Una vez que tengas definido esos no negociables, te va a ser mucho más sencillo esclarecer qué preguntas vas a hacer para llegar a eso. Después, podés aprender a responder ciertas preguntas utilizando metodologías como la metodología STAR. Situation, Task, Action, Result. Situación, tarea, acción y resultado. Es contar una anécdota, si se quiere, para responder una pregunta, sobre todo las situacionales. Contame alguna vez que hayas tenido X problema y cómo lo resolviste. Entonces, acá contá una historia, storytelling, contá una anécdota donde empecés por situación. Esta era la situación inicial, esta era la tarea que tenía que hacer, estas son las acciones que tomé y esos fueron los resultados. Mismo cuando te hacen una pregunta muy justa que es, contame una vez que fracasaste. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? Después, reducir la ansiedad y nervios practicando entrevistas de pie y ayudándonos con la IA. Hacer entrevistas de pie es un camino de ida, obviamente, para las entrevistas virtuales. Para las presenciales, vamos a ver más adelante. Y después, hoy te puedes ayudar muchísimo con la inteligencia artificial. Después te voy a dejar un video donde vamos a ver un ejercicio de abogado del diablo que está excelente, cómo partiendo de una oferta de trabajo puedes llegar a hacer y practicar posibles preguntas que te puedan hacer acorde a tu CV y tu experiencia. Un lujo. Y después, por último, hay técnicas y hay herramientas que se pueden utilizar dentro de las entrevistas para ir logrando distintas cosas. Acá te pongo preguntas termómetro, economía de palabras, silencios y espejo. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante me voy a detener en cada una de ellas, pero significa que son posibles técnicas que vos puedas utilizar para manejar el clima de la entrevista. Esto te va a dar mucho más seniority y te va a ayudar muchísimo a mantenerte centrado y no tener ansiedad ni nervios en la entrevista. Y ojo, lo principal de todo esto es práctica, así que tranquilo. ¿Cómo hago una buena preparación para una entrevista? Primero pregúntate, ¿qué empresa nos va a estar entrevistando? Podemos usar la inteligencia artificial para tener información sobre esa empresa. Después voy a qué persona me va a entrevistar. ¿Qué cargo ocupa? Voy a ver el perfil de LinkedIn. Puedo usar herramientas como Awesome Screen, que es una extensión de Chrome que es gratuita y donde puedo hacer un screen de todo el perfil de LinkedIn de la persona y le puedo pedir a ChatGPT que me dé información, tanto personal como profesional, que vea dentro de ese screenshot, de esa captura de pantalla, que me pueda ayudar a mí para construir esa confianza, o como se dice en inglés, build rapport, al principio de la entrevista. Esa extensión de vuelta es gratuita y es muy buena. Páginas como Glassdoor, hoy la verdad que en los últimos años me han dejado de interesar, me han dejado de gustar porque ya no es lo que era y trataría de moverme por fuera de esa página. Hoy en día lo que trato de hacer es, si realmente me interesa un trabajo, voy a LinkedIn, busco a la gente que está actualmente trabajando en esa empresa y trato de que si seguiste la estrategia de networking ya tenés contactos, volvería y les diría, che, mirá, logré una entrevista, me ayudarías a entender un poco cómo es el tema de los sueldos, rangos, sin darme un número específico, darme rangos acorde a este puesto y este puesto, qué beneficios tienen. Y eso te va a ayudar un montón para prepararte y cuando te tiren a vos los beneficios vas a tener herramientas para defenderte. Como hablé ya anteriormente, entender tus no negociables. Y por último, preparar respuestas ante preguntas comunes que más adelante te las voy a estar compartiendo. Vamos a hablar de las preguntas que uno puede llevar a la entrevista. Lo principal es que sean preguntas que partan de qué y cómo. Lo importante del qué y el cómo es que son preguntas abiertas, a diferencia de aquellas que solamente requieren un sí o un no, que se las conoce como preguntas cerradas. El cómo se utiliza en momentos donde vos querés ganar colaboración. ¿Cómo se supone que vamos a hacer tal cosa? Lo vamos a ver más adelante.
¿Cómo es un día a día trabajando en Mercado Libre? Vos ahí le estás pidiendo a otra persona que te ayude dando la información de cómo es un día a día en Mercado Libre para entender justamente algo. ¿Se entiende? Las preguntas que son abiertas, son incógnitas, saber qué necesidades están teniendo hoy en día. Le estás pidiendo a la otra persona que se explaye en qué necesidades o dónde le aprieta el zapato a la empresa que tuvo que salir a buscar un rol de vendedor, un rol de marketing, lo que sea. Preguntas termómetro que les dije en un principio como una técnica, es como por ejemplo esta que vemos acá. Del 1 al 10, ¿cómo crees que encaja mi perfil en base a lo que están buscando? Supónganse que están cerrando la entrevista y quieren tener una sensación de feedback sin pedir un feedback. Bueno, es esa. Del 1 al 10, ¿cómo crees que encaja mi perfil en base a lo que vos viste y conociste en lo que están buscando? Dependiendo del número que les den, pueden hacer otra pregunta. Ah, ok. ¿Qué crees que me falta para llegar a X número? Si le dan un 6, ¿qué crees que me falta para llegar a un 8, un 9 y estar más calificado? Quizás eso les ayude a que la persona diga, no, porque la verdad que veo que te falta experiencia en X. Entonces, no, pero pará, yo tengo experiencia en X, solo que no lo mencioné porque, bueno, no dio el tiempo, pero si te interesa, entonces en la entrevista pueden ustedes, a través de esta pregunta termómetro, ganar y dar vuelta la entrevista misma. Así que esto de el 1 al 10 la amo porque ayuda muchísimo a justamente medir la temperatura de qué tan calificado o no estás para pasar a una siguiente etapa. Me gustaría que te tomes el tiempo para leerlas, de cualquier forma te las dejo acá abajo, avanzo con lo que sigue, que son las preguntas típicas que nosotros podemos preparar, que por lo general van de cajón. Estas te las voy a dejar también por escrito, así las puedes copiar y pegar. Lo que te sugiero es que esto lo practiques frente al espejo. ¿Por qué al espejo? Porque te vas a escuchar, te vas a ver cómo gesticulás, si no gesticulás, cómo hablas. Y es increíble cómo cambia una persona cuando se escucha y cuando se ve. Así que si realmente querés dominar las entrevistas, sobre todo si te cuesta, hacer este ejercicio. Escribí las 10 preguntas y respondelas. Fíjate las muletillas que haces, las pausas, cómo gesticulás con las manos. ¿Te ayuda o no te ayuda? ¿No gesticulás? ¿Dónde las pones? Todo habla. No solamente tu boca, sino el lenguaje corporal también. La metodología STAR, acá te dejo un ejemplo para que lo puedas ver, cómo aplicarlo. Y para cerrar, me está quedando ver el tema de las técnicas que te dije al principio, y es lo siguiente: hacer la entrevista de pie en el caso de una entrevista virtual. ¿Por qué? Porque ocupas más espacio en una habitación y te sentís, o sea, no es que te sentís más poderoso, eh, pero sí te cambia mucho a nivel mental estar sentado en una silla donde yo me puedo sentar así y quedarme chiquitito, o puedo pararme, ocupar un espacio como diciendo, acá estoy y me voy a comer el mundo. Si tienes una entrevista que es presencial, lo que puedes hacer es llevar un cuaderno, llevar una carpeta con tu CV y ocupar espacio, ¿sí? Correr, poner el cuaderno, la carpeta sobre la mesa, sacar una lapicera, anotar. Eso te va a dar un montón de autoridad, o también le va a ayudar a tu psiquis a decir, acá estoy yo. Mismo poner las manos sobre la mesa, poner las manos, no los codos, pero poner las manos arriba, gesticular, ocupar un espacio presencialmente, te va a ayudar un montón. Como decir, bueno, acá estoy yo, este es mi lugar. Esa es la gran clave y lo que te puede ayudar un montón a la hora de los nervios que te puedan jugar en una entrevista. Bien, economía de palabras. Yo trato de recomendar que las respuestas que den en una entrevista sean máximo de 1 minuto y medio. Por eso el ensayo viene al pelo. Máximo 2 minutos, como pongo ahí. Los ensayos vienen muy al pelo porque te permiten practicar y te permiten tener una noción de lo que vos estás diciendo, lo que vas a decir, y evita irte por las ramas. Entonces,
Consejo, cuando practiques, ponete un cronómetro al lado, practicá, fíjate cuando te estás yendo por las ramas, pará, escribilo en una compu o en un cuaderno, escribí la respuesta, ensayala en cierta forma y esto te va a ayudar un montón. Economía de palabras. Menos es más. Vamos a la técnica del espejo. El espejo es repetir, ojo, no significa que vas a leer esto y ya vas a ir y lo vas a aplicar. Estas técnicas que yo te estoy nombrando acá, tanto el espejo como las preguntas calibradas, que son las que arrancan con qué y cómo, las preguntas abiertas, no es un chamullo que inventé yo, sino que lo he leído de Chris Voss, quien fue y es, bueno, no, ya no es, pero fue el mejor negociador de rehenes que tuvo en la historia del FBI. Entonces, él hablaba y su teoría parte de romper la barrera del no. Y una de las formas de romper esta barrera, él va nombrando distintos casos de negociación que ha tenido que hacer con terroristas y habla de dos técnicas fundamentales que le ayudaron a transitar durante su carrera estos temas. Y fueron las preguntas calibradas, preguntas de qué y cómo, y la técnica del espejo. Es básicamente repetir las últimas palabras de la pregunta que nos hicieron del otro lado. ¿Por qué? Por dos motivos. Nos ayuda a ganar tiempo, porque si yo repito la pregunta, las últimas palabras de la pregunta que me hizo el otro va a decir, ok, está pensando. Y por otro lado, invita a la persona a recapacitar. Si te hacen una pregunta incómoda, como por ejemplo, estás en una entrevista, y esto le pasa mucho a las mujeres, y les preguntan, ¿estás en pareja? ¿Cuándo pensás tener familia? Ok, si estoy en pareja y cuándo quiero tener familia. Eso te puede dar lugar a que la otra persona recapacite en lo que vos estás preguntando. En muchos casos la otra persona sale a excusarse, decir, no, bueno, porque en realidad nosotros tenemos una política. Y si no dice nada, es cuestión de poder decir, perdón, no entiendo qué tiene que ver esta pregunta con el éxito que va a tener esta persona en este rol. O qué tiene que ver esta pregunta con lo que ustedes están buscando hoy en día. ¿Me ayudarías a entender? Entonces, la técnica del espejo, de vuelta, sirve para o ganar tiempo o invitar a la otra persona a que recapacite sobre lo que quiso decir. Ahí dejé un par de ejemplos y con eso vamos a ir cerrando esta etapa que, bueno, fue bastante larga. Comentame acá si tenés alguna pregunta. Lo único que nos queda ver es la parte de negociación de las ofertas en sí. Lo dejo para otro videito. Cualquier duda, no dudes en escribirme en redes o a mi mail info@juanibaro.com. Con gusto te ayudo. Espero que te sirva. Muchas gracias y nos vemos.